Continuamos entonces con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Desvirtuado el proyecto de ley estatutaria de educación. Magisterio paro nacional el próximo miércoles. Por eso el día de hoy nos acompaña Carlos Rincón, abogado, y Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Miguel, muy buenos días. Qué gusto verte. Muy buenos días, Ivy, ¿cómo estás? Un saludo vital, fraternal y periódico a ti, a todo el equipo y por supuesto al magisterio y la comunidad educativa que nos escucha y nos sigue a esta hora del día. Y un saludo también, no veo a Paula, ¿qué pasó hoy, Paula? Sí, pero ella está, nos está acompañando. Bueno, Salió aquí Paula, de la nuestra intérprete en lengua de señas, y al doctor Carlos Rincón, nuestro amigo y asesor legislativo, que casi no lo reconozco con esa frondosa barba, doctor Carlos, no le ha visto la barba seguramente en el control político que se le hizo a la ministra en el tema de salud. Un abrazo, doctor Carlos Rincón, y muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Muy buenos días, apreciado profe Miguel, muchas gracias por la invitación. A ti, Andrea, muy buenos días. Agradecer a todo el equipo de trabajo por darnos la oportunidad de tener unos minutos y un espacio para poder dialogar con el magisterio y con toda la comunidad educativa, lo que en buena hora y en un estado de emergencia y de alerta ha decidido la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación poner en conocimiento a la sociedad colombiana respecto del proyecto de ley estatutaria de la educación que hoy en día cursa en el Congreso de la República. Muchísimas gracias y cordial saludo para todos. Cordial saludo, apreciado profe Miguel. Bueno, doctor Carlos, pues tenemos aquí como dos formas de ver las cosas, acorde pues con su experiencia legislativa. Creo que el hecho de que hoy tengamos dificultades con el proyecto de ley estatutaria y bastante graves, no significa pues que el país no requiera de un proyecto de ley estatutaria, una ley estatutaria. Yo creo que esto hay que decirlo de entrada porque pues siempre que en estas batallas de carácter político, especialmente cuando tiene el Congreso en, en, en minoría, pues va a haber ese tipo de dificultades como lo ha habido en la reforma. Lo otro es quedarse quieto y nunca intentar hacer nada. Pero bueno, creo que hay que recordarle al país, acudiendo a sus conocimientos, en primer lugar, doctor Carlos, por qué es tan importante una ley estatutaria. ¿Por qué? Pues fue parte de los acuerdos de gobierno y por supuesto, perdón, se impulsó desde el gobierno del cambio. Sí, señor. Bueno, lo primero sea decir que durante los últimos 30 años, la Ley 115 de 1994 dejó una, digamos, una obligación para el legislador colombiano, para la rama legislativa y por supuesto para la rama ejecutiva, que con la Constitución del 91 le da facultades al gobierno nacional para presentar iniciativas de ley de desarrollar el derecho fundamental a la educación. ¿Por qué? Principalísimamente porque, como ya sabemos, hay muchos sectores que han intentado desconocer que la educación es un derecho fundamental y llevarlo al plano de un servicio público esencial, ni siquiera reconocer que es un servicio público con función social como lo establece la propia Constitución en el artículo 67, sino llevarlo al plano de servicio público esencial. Y eso, para conocimiento de todas las personas quienes nos escuchan, naturalmente pone a la educación en dos escenarios muy distintos a los del derecho. El primero es que la establece exclusivamente como un servicio, es decir, exhorta al establecimiento, a todo el ordenamiento jurídico, a que la educación se lleve a cabo en una prestación desde el punto de vista eminentemente de la inversión de recursos, eminentemente de la retribución monetaria que pueda esto tener,
no de la retribución social, no de la retribución en conocimientos, no de la retribución pedagógica, sino eminentemente en un punto mercantilizado el servicio de la educación. Y el segundo punto en el que pone la educación es que la asimila a un servicio público, digámoslo, domiciliario, a un servicio público como la prestación del agua, entre otros como el transporte público. No obstante, la mercantiliza, pues también la pone en este contexto y eso hace que se imposibilite la posibilidad de que quienes reclaman y quienes históricamente han reclamado derechos no solamente laborales para el magisterio, sino también garantías progresivas para toda la comunidad educativa, pues no puedan hacerlo y esto pues dificulte, por supuesto, esta situación. Entonces es muy importante que la educación sea concebida como un derecho fundamental, sea concebida como la Corte Constitucional ha avanzado y no se retroceda en este ánimo que se debe tener de establecer la educación como un derecho fundamental. Bueno, creo que queda absolutamente claro la importancia y que vale el intento de impulsarla. Durante los 2 debates de la Cámara, la ley tiene 4 debates y tiene que ser votada por una mayoría calificada, que ahora el doctor Carlos nos precisará. Pues la Federación presentó una serie de propuestas, porque el primer texto era un texto muy flojo por parte del Ministerio, y entre primera y segundo debate, pues incluyeron algunas de las propuestas de la Federación, referidas a la autonomía, de la democracia, referidas, por supuesto, a la libertad de cátedra, referidas parcialmente al tema de la educación de jóvenes y adultos, de la educación de inclusión, aunque quedó como en algunas partes, como si fuera parte de la educación formal y otras no. Lo cierto es que se resalta pues el derecho de los jóvenes trabajadores para tenerla y infraestructura y plantas de personal, etcétera. Sin embargo, quedó un pendiente que en el segundo debate y otros pendientes, digamos, un pendiente muy importante es sobre el tema del preescolar de 3 grados, que ha sido una bandera histórica. No fue modificado en el segundo debate de Cámara, y esto para nosotros era muy importante. En la exigencia de la Federación ha sido muy clara. Debe decir en ese artículo lo mismo que dice en el artículo de la educación básica y de la educación media, que dice que la educación, debería decir la educación prejardín y transición debe ser obligatoria en las instituciones educativas del Estado, ¿sí?, con maestros vinculados por concurso. Y para nosotros este punto es clave, porque lo que ha quedado es una educación inicial que no distingue entre 0 a 3 y de 3 a 6. Luego todos los fines de la educación se consideran los mismos, pero adicionalmente los actores que están allí propuestos, que no son la escuela necesariamente, sino que son organizaciones diferentes a la escuela, incluso de carácter particular, pueden hacer uso de recursos públicos para asumir la educación preescolar, pero no necesariamente en los 6 años, pero no necesariamente diferenciando en el segundo ciclo prejardín, jardín y transición. Este asunto para nosotros fue pues insistente, y adicionalmente que pues en las plantas docentes en educación preescolar y en las demás niveles, modalidades y áreas debe ser vinculada por concurso al Estado. Entonces, digamos, este punto quedó como pendiente y, por supuesto, la Federación planteaba que se debía ir a arreglar en el primer debate del Senado. Pero el primer debate del Senado trae una serie de características de, digamos, de trámites de forma, solamente trámites propios del mundo parlamentario que nos ponen en complicaciones. Podríamos resumir lo que ocurre en esta primer debate en el Senado, que es el tercero de los 4, que es en comisión de plenaria, y que nos pone hoy en dificultades porque es evidente que la derecha logra incluir, además de no resolverse el del preescolar, logra incluir una serie de puntos. Ahora los veremos,
¿Cuáles son esos elementos, esa forma de trámite que es propio de del Congreso, pero que en este caso resulta pues contraproducente para nosotros como sector educativo? Pues lo primero sea decir, profe Miguel, y por supuesto para toda la comunidad educativa que nos escucha en el momento, que la comunidad educativa somos todos, según la ley 115, y hay gente que piensa que ese término se lo inventaron los sindicalistas de FECODE, y que decir comunidad educativa, eso es, no, la comunidad educativa está definida en la ley 115 de 1994 y somos todos quienes hayamos pasado por un colegio, por una escuela. Para todos quienes nos escuchan, para toda la comunidad educativa que nos escucha, apreciado profe Miguel, lo primero sea decir, y digamos esto en un contexto absolutamente personalísimo, una opinión absolutamente personal, y es que uno lamenta que, como su merced lo dijo, el proyecto originalmente radicado no solamente carecía de algunos elementos, sino que otros como que los extrapoló de tal manera que abrió la compuerta en el Congreso de la República para que la ley estatutaria se convirtiera en primer lugar en algo que no es. Porque una ley estatutaria, según la propia Corte Constitucional, basándose en el artículo 152 de la Constitución Política que desarrolla las leyes estatutarias, la Corte Constitucional, quien es la máxima intérprete de nuestra Constitución Política, dice desde el año 2003 que una ley estatutaria no debe ser exhaustivamente casuística. O sea, al ser exhaustivamente casuística, poner tan exhaustivamente cada punto, pues eso abrió la compuerta para que en el debate, en cumplimiento del principio de consecutividad, pues claro, se le quisiera meter de todo a ese proyecto de ley estatutaria. Y los puntos importantes, como por ejemplo la libertad de cátedra, establecer con claridad la definición del derecho, establecer con claridad que no se permite definirlo como un servicio público esencial, establecer con claridad el preescolar de 3 grados en prejardín, jardín y transición, establecer con claridad la necesidad de la inversión de los recursos para garantizar ese proyecto de ley estatutaria, pues lógicamente carecía de esto, pero se fue muy, muy casuístico y muy exhaustivo en otros puntos, lo cual abrió la compuerta para que todo el mundo pues le quisiera meter lo que a bien tuviera. Y en esto pues yo quiero, por ejemplo, hacer, profe, una denuncia, porque nosotros, y digo nosotros porque hablo no solamente en nombre propio, sino con mi compañera Diana Barrera, ex asesora de FECODE también, quien su merced y yo lo sabemos es una economista brillante, pusimos en una bancada multipartidista que dirige una señora o señorita llamada Vanessa, pusimos sobre la mesa estos puntos desde los debates de Cámara. Y les dijimos, vea, acá hay una preocupación grande porque no estamos dándole prioridad a lo que debería desarrollar el derecho, puntos como los que ya mencionamos su merced y yo, profe Miguel, sino se le está dando prioridad a una casuística exhaustiva que debería desarrollarse en una ley ordinaria posterior o debería desarrollarse por otro mecanismo normativo que no es la ley estatutaria. O sea, por ejemplo, acá no podemos meter la superintendencia de la educación, por amor a Dios. Acá no podemos meter todo este tema de evaluación docente porque hay una comisión tripartita que se debe encargar del estatuto de la profesión docente y allá es el escenario donde se debe evaluar. Lamentablemente de esa bancada multipartidista, por haber sido tan vehementes y haberlo dicho con esa fuerza, pues decidieron expulsarnos. Entonces a las reuniones cuando vamos nos dicen que por favor no salgamos, que no le pongamos no seamos la piedra en el zapato de la reforma. Y yo lamento mucho que esta oportunidad, y lo digo así, que la oportunidad que se tuvo, aunque se sigue teniendo la oportunidad de un nuevo proceso de redacción de un proyecto de ley estatutaria serio, la oportunidad que se tuvo, profe Miguel, lamentablemente se desperdició por actitudes como esa. No escuchar a quienes han, por supuesto, trabajado durante décadas sobre el tema de la educación con un ideario progresista y abrir la compuerta
por supuesto, para que los puntos menos, menos necesarios en un proyecto de ley que desarrolle el derecho fundamental a la educación sí se incluyan. Entonces, temas, y hay que decirlo, digamos, con nombre propio, temas como la educación inicial, eso ya tiene su ley, profe Miguel. Eso ya está en otra parte, pero lo que sí no está con claridad en una ley es el preescolar de 3 grados como nivel obligatorio de la educación. Entonces, ¿por qué sí meter lo que ya está desarrollado y no incluir lo que sí debería desarrollarse y lo que ha sido, digamos, un acuerdo de Estado con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación? Entonces, todo esto en aras, lógicamente, de cumplir unos intereses mercantilistas, unos intereses, por supuesto, empresariales, seguramente, pues que lamentablemente hoy tienen en estos aprietos, no solamente, por supuesto, al magisterio, quien se va a ver muy afectado con que se evalúe con base en los resultados de unos estudiantes, sino que tienen aprietos también, lógicamente, nosotros creemos que es así, al gobierno nacional, que pues inicialmente voltea a ver y dice, esto es necesario hacerlo, esto es importante hacerlo, pero pues ahorita se tienen aprietos porque, así como decía mi papá, que en paz descanse, cuando uno se mete a hacer algo hay que hacerlo, pero bien, porque si no, nos complica, ha complicado mucho ahorita el camino, profe Miguel. Aquí lo que ocurre entonces es que la senadora Valencia logra poner una propuesta alternativa, una ponencia alternativa, logra que se discuta de primero y logra presionar junto con otra ponencia de David Luna, logra presionar a que se busque una conciliación, so pena de que se hunda el proyecto. Y ese es nos parece el error, porque el error es, como usted lo ha dicho, la decisión tanto del ministerio como de la bancada de pues encerrarse a discutir unas enmiendas sobre la base de no consultar, no atender las proposiciones que había radicado la federación, que yo creo que esto es muy importante. Nosotros siempre nos cuidamos de radicar proposiciones que desde el punto de vista del trámite significan que lo que no se apruebe en una se puede volver a discutir en la siguiente con la probabilidad de ser aprobada. Todo este tema de las proposiciones que hizo la federación pues hace que se desconozcan, no solamente la de preescolar, ya miraremos otras, pero lo más grave es que en el medio de la conciliación, sobre la base de que era mejor que no se hundiera, pues la derecha incluye elementos muy graves. Entonces, yo voy a entrar en el contenido de los elementos graves, pero me gustaría mucho que el doctor Carlos explicara el tema de lo que es una enmienda. ¿Sí? ¿Por qué, por qué entramos ahora a batallar contra el proyecto de ley a través de exigir que, pues, como producto de una enmienda? Y este es un punto que es muy importante para que lo tengamos todos claros. Sí, señor. Bueno, o sea, lo primero, advertir, el proyecto de ley estatutaria, todo proyecto de ley estatutaria, requiere ser aprobado en una sola legislatura, en una sola legislatura. Es decir, que tiene del 20 de junio, del 20 de junio hasta el 20 de julio, perdón, desde el 20 de julio hasta el 20 de junio del año siguiente para ser aprobado. Es importante destacar que en ese periodo debe dar 4 debates y ser aprobado por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales requieren una rigidez para su aprobación, no puede ser por mayoría simple, sino por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes de cada célula legislativa, en este caso, las comisiones primeras de Senado y Cámara y las plenarias de Senado y Cámara. Esto significa, pues, que aparte de eso, de su rigidez en la aprobación, también tiene una revisión automática, es decir, no se requiere demanda,
la Corte Constitucional revisa de manera automática el proyecto y lo que vea con vicios de inconstitucionalidad en cuanto a principios de unidad de materia, principios de consecutividad, principio de identidad flexible o relativa, pues la Corte y por supuesto el procedimiento, la Corte lo que hace es declarar exequible o inexequible X o Y postulados del proyecto de ley estatutaria que después pues, se mandaría a sanción presidencial. Dicho esto, la ley quinta del reglamento interno del Congreso permite que se lleven a cabo enmiendas a las propuestas presentadas por los congresistas. Y esas enmiendas pues deben provenir, por supuesto, de los congresistas normalmente que presentaron esas propuestas. ¿Qué es lo que se presenta con un informe de ponencia? Lo que se presenta es una proposición final con que termina la ponencia y es decirle a la comisión o a la plenaria, decirle, yo o X senador o X congresista le propongo a la honorable comisión debata el siguiente texto propuesto. Entonces ahí hubo 3 textos propuestos. El primero, el de la senadora Paloma Valencia, el del Centro Democrático, que ese texto se hundió. Y el segundo, pues que recogió la intención de la senadora Paloma en algunos aspectos, pero que es presentado por Cambio Radical, por conservadores, por liberales y por Partido de la U. Entonces, este proyecto, evidentemente, este texto propuesto, evidentemente sí contaba con las mayorías para ser aprobado, cosa que no tenía la ponencia presentada por Pacto Histórico y Partido Verde. Entonces, por supuesto, incluimos a indígenas ahí. Entonces, y comunes. Esto generó, profe Miguel, que el gobierno nacional se acogiera a la posibilidad de la ley quinta, o bueno, los congresistas del pacto que presentaron su propuesta se acogieran a la posibilidad de la ley quinta de hacer una enmienda y unificar los elementos que cada texto propuesto por cada congresista que lo propuso quería que se incluyeran. Pues en nuestro sentir, lo que se hizo fue unificar la ponencia del doctor David Luna del Cambio Radical y de los demás que ya mencioné con la ponencia del Centro Democrático. Entonces, no se unifica o sea, no, básicamente que decimos, bueno, ¿y qué fue lo que tuvieron en cuenta de la ponencia de gobierno? ¿O es que la ponencia de gobierno pues ya venía así, digamos, con estas características? Y entonces la preocupación de esa enmienda, que es la posibilidad de modificar los textos propuestos a consideración y debate de una comisión y entonces enmendarlos para presentar una única propuesta. Y eso fue lo que pasó. Y en aras de que no se hundiera el proyecto, de que se diera su aprobación, pues, profe Miguel, lamentablemente, lo que se une, lo que se incluye no es eminentemente lo que está por el gobierno nacional, sino lo que se incluye es las propuestas de la senadora Paloma lo grave es, en una propuesta que ya había sido votada y negada en la comisión primera. Esas propuestas ya habían sido negadas en la comisión primera, pero de todas maneras se incluyeron en esa enmienda. Entonces acá es muy trascendental que tengamos en cuenta que la situación que se presentó acá, pues lógicamente que tiene unas particularidades que nos conllevan a pensar pues que el gobierno nacional, el partido de gobierno, no tuvo mucha posibilidad de maniobrar, sino que pues con la intención de seguir adelante el proyecto se incluyeron todas estas modificaciones graves de las que su merced va a comentar a continuación. Bueno, creo que entonces lo que también, aquí bueno, hay errores en el método y en el contenido. Y el primer error en el método pues es subordinar la ponencia de iniciativa gubernamental a la ponencia del senador Luna, primera cosa. Y el segundo error en el método, por supuesto, tiene que ver con que
pues uno sale y pregunta, porque nadie está planteando que los senadores sean expertos en todo, pero hay que salir y preguntar cuáles son las líneas rojas que no se pueden asumir o votar según lo que digan los maestros, las maestras, la comunidad educativa, y eso no se preguntó, por lo menos por parte de los parlamentarios, aunque tuvieran las proposiciones. Yo quiero radicar que siempre tuvieron las proposiciones, pero hay otras que no las tenían. La de preescolar es absolutamente clave, ratificamos el punto, exigimos que se, como lo que hemos planteado siempre, que se ratifique el carácter de obligatoria para la educación jardín, prejardín y transición en los colegios oficiales con maestros vinculados por el Estado, y no solamente para, y por concurso, no solamente para este, sino para los demás áreas, niveles y modalidades, porque ahora este es el punto para nosotros central. Y lo que queda allí, lo que está allí en la de Valencia Paloma, es la posibilidad de que no se defina que hay prejardín, jardín y transición, que la educación se diga que simplemente es inicial, que hay 2 ciclos pero no determina el segundo, que instituciones que no son de educación puedan asumir la educación con recursos públicos, que pueden ser privadas, que pueden debilitar la escuela, que pueden ser sobre la base de vincular maestros sin concurso, terciarizarlos, es decir, pagarles lo que les venga en gana, y allí se acaban todos los derechos. Todo esto, pues esto debía corregirse, no se corrige, y hay otros errores que se aceptan de las ponencias de Paloma y de Luna, que tiene que ver con la evaluación. La evaluación docente queda subordinada a resultados. Se dice que es un criterio de la evaluación docente serán los resultados de serán los resultados de la prueba de los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado. Entonces aquí hay un error catastrófico perverso, y es que usted no puede evaluar un docente sino sobre la base de la práctica, pero resulta que los resultados que tienen los estudiantes derivan y van más allá de la práctica docente, y están sujetas también a factores asociados que los que deben garantizarlo son el Estado. Entonces, los maestros no pueden ser evaluados ante las miles de características que existen. Un 71% de sedes rurales sin agua potable, falta de alimentación escolar, todo lo que conocemos del transporte para los niños y niñas, etcétera. Es decir, como llegan los chicos a la escuela, es al contrario, los maestros hacemos maravillas para que ese chico aprenda, y ahora el Estado se quiere librar, por medio de una ley fundamental, de garantizar todas las condiciones que convergen en el tema de rendimiento de los muchachos, y ponerlos en la condición de, con esos criterios y resultados, evaluar lo que no está al alcance del maestro resolver desde el punto de vista material. Entonces, la evaluación es un punto que esta es una evaluación perversa, obviamente, que tiene un propósito de subordinar a los maestros y maestras, de sujetarlos desde el punto de vista académico, etc. Entonces, ahí hay 2 puntos. Un tercer asunto que nosotros queremos mencionar es el tema de la educación terciaria que se crea. Y esta educación terciaria que se crea incluye educación para el trabajo, educación formal, informal, una serie de asuntos, y incluye la educación superior. Creo que este punto, la gravedad del asunto reside en que nunca se discutió con la comunidad educativa, con la comunidad académica. Hay unas redacciones en el texto que podrían limitar el acceso a los maestros. Hay unas redacciones que a los muchachos del colegio, a la universidad. Hay unas redacciones que implican una interpretación sobre el tema de la autonomía que podría ser regresiva. Y entonces, sobre esta base se ha planteado también que los profesores y estudiantes de las universidades y del SENA estarían con nosotros en la lucha por. Dicho esto, lo que estamos planteando entonces, y terminamos con este punto desde el punto de vista político, nosotros no vemos que en el cuarto debate haya posibilidades de resolver o de modificar, y preferimos hacer una propuesta, y es que el gobierno contribuya
a que el proyecto no se apruebe. Hay varias vías para eso, en primer lugar, y que procedamos a hacer y construir un proyecto de ley estatutaria como se debe, con el gobierno, con el Congreso, pero con los implicados, los estudiantes, los profesores, etcétera, incluida por supuesto la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Un gran diálogo y movilización educativa que ponga la educación en la educación del siglo XXI y como derecho fundamental. En virtud de lo cual nosotros hemos planteado un paro nacional el próximo miércoles para presionar este objetivo y previamente a eso una Junta Nacional de FECODE que se realizará el día lunes festivo en todo el país, que es la máxima instancia de la dirección de la federación después del Congreso de FECODE. Creería, doctor Carlos, que podría usted cerrar diciendo, pues, ya desde el punto de vista no político y de la lucha sindical, pero también, pues, opiniones importantes en esa materia, pues, plantearnos desde el punto de vista legislativo si usted compartiría o comparte, o qué opina, mejor dicho, de la propuesta que ha hecho la Federación sobre el particular, para darle salida a este asunto. Pues yo creo, profe, que hay, o sea, FECODE no toma esa decisión de manera, ahí sí, inconsulta y de manera, por supuesto, no estudiada. Con base en eso, yo lamento profundamente pues, lo que voy a decir a continuación, porque reitero que es una oportunidad para un proyecto de ley estatutaria que se perdió. La verdad se perdió porque eh, así como va el informe, como queda el texto propuesto, el texto aprobado en primer debate en la comisión primera, pues seguramente esa es la intención de presentarse en la plenaria de Senado y pues las mayorías en el Senado son las bancadas que nosotros mencionamos, lamentablemente verdes, comunes, indígenas y la coalición Pacto Histórico no conforman mayoría en la plenaria del Senado de la República y seguramente lo mismo pasará en el trámite de conciliación. Entonces, nosotros creemos, apreciado profe Miguel, que establecer con vehemencia, que se reinicie, que se empiece de cero a construir el proyecto, digamos que no es empezar a construirlo de cero porque ya hubo muchas audiencias públicas, ya hubo mucho debate en Cámara de Representantes, sino que es hacerlo en esta oportunidad sin afán, de manera absolutamente pública en todos los debates, es decir, no hacerlo a puerta cerrada. Y tercero, pues por supuesto, no solamente oír, sino escuchar lo que ha planteado la comunidad educativa. Yo quiero decirle que en una conversación con la ministra que se tuvo, pues nosotros le dijimos, por favor, lo del preescolar de 3 grados, antes de que llegara a Senado, lo del preescolar de 3 grados, ¿por qué lo sacaron? Por ejemplo. Entonces, nosotros decimos acá, profe Miguel, no, mire, hay que, la alternativa que toma FECODE ahorita, pues es la alternativa que se debió plantear, porque es que si uno hace cuentas, no hay cómo modificar, si se explora la modificación, no hay cómo hacerlo ahorita en la plenaria de Senado. Y es que es correr un riesgo grandísimo de que el proyecto de ley salga aprobado con ese contenido. Entonces, profe, ese contenido de una ley estatutaria no solamente va a afectar la ley estatutaria. ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, si tenemos ese marco básicamente constitucional profe, con un proyecto de ley de estatuto de la profesión docente? ¿Cómo toca? Pues toca con base en lo que quede en la estatutaria. Y ese tipo de evaluación con ese criterio de ponderación, pues va a tocar incluirlo en un estatuto de la profesión docente así. Entonces, el anhelo que desde el 2011 creo que se planteó por primera vez por la Federación, esta comisión tripartita y todo este tema de generar un estatuto de la profesión docente que garantice las condiciones laborales dignas, pues ahí quedaría. Es que no estamos hablando solo de lo que está pasando. Ahora, eliminaron, profe, esto es un tema que es importante decirlo y lo toco en 30 segundos, eliminaron
la posibilidad de recursos apropiados para, esto estaba en el artículo 7º, en el acápite de disponibilidad o el principio de asequibilidad, eliminaron un literal que decía, los recursos de la educación deben ser apropiados para una educación adecuada, de conformidad con lo que FECODE planteó en el Plan Nacional de Desarrollo y que quedó en el artículo 365. Y si lo eliminaron, entonces, ¿cuál es el interés de eliminarlo? Pues que no haya reforma constitucional al sistema general de participaciones. Entonces, yo estoy de acuerdo, y esta es una opinión absolutamente personal, no compromete, por supuesto, hoy sábado mi condición laboral, pero ni es política, sino es absolutamente personal, profe Miguel, y es que estoy de acuerdo con la postura que asumió en este momento FECODE, que era, bueno, lamentablemente se tuvo que llegar hasta esa posición, pero es que las proposiciones que se incluyeron lo ameritan. No es para menos, no es de poca monta estas tremendas modificaciones perversas en contra de la educación pública y que conllevan a una privatización absoluta e inminente de la educación. Entonces, en ese contexto es mejor ponernos, apreciado profe Miguel, y ya para cerrar con algo un poco jocoso, pero es mejor montar un colegio porque ese va a ser el negocio del futuro con este proyecto de ley estatutaria. Doctor Carlos, muchas gracias. Ya nuestra conductora y presentadora prendió la pantalla. Nosotros prendemos el estado de alerta. Paro el próximo miércoles a nivel nacional, Junta Nacional el día festivo. Y por supuesto estamos pues exigiendo al gobierno que en cabeza del presidente contribuya, respetando el equilibrio de poderes, contribuya a que este proyecto, por supuesto, no transite favorablemente, es decir, no transite, mejor dicho. Un abrazo, Carlos y doctor Carlos, un saludo a la doctora Diana, muchas gracias, presentadora, quedamos a discusión. Hola, Paulita, ¿cómo andas? Gracias, Miguel, doctor, muchísimas gracias como siempre, bienvenido y un gusto verte, Miguel. Listo, gracias, chao. Bueno, mil gracias, hasta luego, feliz día. Chao, gracias igualmente.